Amables televidentes, gracias nueva vez por estar en la hora con Gregory. Esta noche recibo con sumo agrado al doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, un hombre con una trayectoria política y en la administración del Estado muy interesante. Doctor Eddie Olivares, buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar aquí para conversar sobre todos estos temas en esta nueva versión. Bueno, se dice en esta nueva temporada. Esta nueva temporada, estilo podcast Sí. de La Hora con Gregory. Doctor Olivares, hay un tema que quisiera, aunque no es del patio, tratarlo al inicio por el conocimiento que usted tiene, por el manejo, por la diplomacia con que maneja relaciones internacionales debido a su cargo y a sus relaciones partidistas y personales, y es el tema de la República Bolivariana de Venezuela, que todos sabemos se realizaron elecciones el pasado domingo, y a partir de ahí ha habido una situación delicada. Me gustaría escuchar qué parecer tiene usted de la situación de Venezuela hoy día. Bueno, una situación sumamente delicada, que nosotros la vivimos en la década de los 90, pero que una muy parecida fue en el 78, que el PRD, con el don Antonio Guzmán como candidato presidencial y conducido por el doctor José Francisco Peña Gómez, ganó las elecciones del 78, rompió el pronóstico, la sentencia del profesor Bosch de que a Balaguer no se le sacaba del Palacio Nacional con voto. Y entonces, al final, Peña, el PRD, lo sacaron con votos, pero se utilizó una estrategia muy decisiva para ese proceso, que fue la de fortalecer relaciones tanto con el liderazgo liberal de los Estados Unidos como con figuras importantes de la política europea. Y por supuesto, buenos contactos que ya tenía el compañero Peña con el liderazgo latinoamericano, pero que fundamentalmente los países de todo el cono sur o del sur de las Américas, con excepción de Venezuela, estaban gobernados por dictadura en ese momento. Pero en esa crisis que implicó en un momento el asalto de la Junta Central Electoral por parte de las Fuerzas Armadas y que generó una situación de gran incertidumbre para el país, y el intento de desconocer la voluntad popular. Entonces, precisamente, el líder venezolano de entonces, don Carlos Andrés Pérez, fue quien encabezó la gestión internacional de la comunidad internacional para obligar al doctor Balaguer y a los militares. Recuerda que el militarismo tenía a veces más incidencia que la propia comunidad política, y entonces Carlos Andrés Pérez llamó a Balaguer y le expresó su preocupación por la situación, y Balaguer le respondió con una carta diciéndole que no se iba a desconocer la voluntad popular. Y entonces el propio Carlos Andrés Pérez fue vital en el contacto con el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, entonces, y los contactos con el contacto con los líderes europeos. Eso fue vital para que se aceptara la derrota, no sin antes el doctor Balaguer asegurarse la impunidad de su gobierno, arrebatándole 3 senadurías al Partido Revolucionario Dominicano, y con esas 3 senadurías
tenía entonces el control de la Cámara del Senado, que era la que escogía los jueces. Y al final eso terminó siendo aceptado, y el doctor Balaguer aceptando y su cúpula y los militares, que eran altamente influyentes, terminaron aceptando la realidad de que habían perdido las elecciones. En el caso de Venezuela, es una situación relativamente parecida. Los militares tienen un gran poder en Venezuela. Ya las elecciones se celebraron. En las calles lo que se podía apreciar, como ocurre en cualquier elección, que tú sabes, con la forma como se manifiesta la calle, sabes cuál será la realidad en las urnas. Y en el caso de Venezuela, tempranito estaba muy claro que la oposición le ganaba a Maduro, y en ese sentido todo refleja que fue lo que ocurrió en las urnas. Ahora, extrañamente, la Comisión Nacional Electoral ofreció unos resultados ya casi, me parece, a las 11 de la noche, en el que declaró ganador al presidente Maduro. Representante de la gran coalición, dijo él. Sí, cuando de todas maneras los resultados son siempre preliminares. Sí. Porque usted tiene que confirmarlo a través de mecanismos que determinen que esa fue realmente la voluntad del pueblo. En el caso de Venezuela, el sistema de voto electrónico plantea o lleva consigo un procedimiento en el escrutinio que implica que los comprobantes de la votación, son especie de voucher, boleta. He escuchado elogios de ese sistema. Sí. Bueno, ese sistema fue durante mucho tiempo el mejor sistema de voto electrónico probablemente del mundo, y fue desarrollado por una empresa venezolana, y ellos introdujeron por primera vez la generación por parte de la máquina de un comprobante del voto. Entonces, en la pantalla de la máquina aparece la boleta, usted marca, observa que marcó realmente el candidato a quien usted quería marcar. Y después entonces, lo después reconfirma. que le reconfirma que sí, que ese es el candidato, entonces cuando lo marcaba definitivamente, le generaba un voucher. Entonces usted toma ese voucher y en una urna que está al lado de cada máquina, entonces introduce ese voto. ¿Con qué propósito? Si falla la máquina, si hay dudas, entonces usted va y lo confirma con el voto físico. Muy bien. El voto físico. Entonces eso le dio a ese sistema una altísima credibilidad, más el hecho de que para usted entrar al sistema para cualquier tipo de operación se utilizaba una clave alfanumérica con toda la seguridad, y el acceso a esa clave no lo tenía solo el órgano electoral, sino que también lo tenía la oposición y lo tenía la empresa que operaba la máquina y que la creó, que era la Smartmatic. Entonces, eso hizo que fuera un sistema electrónico de votación que era un referente mundial. Ya a partir del 2018, con la celebración de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano electoral presentó
un resultado con 1 millón de votos de diferencia en cuanto a los que concurrieron. Y eso generó la primera duda en muchísimos años, ya desde el 2004 que se empezó a utilizar a nivel nacional el sistema. Venía de los años 90, se tomó muchísimos años aplicarlo completamente. Y entonces ya en el 18, en esas elecciones de los miembros de la Asamblea Constitutiva, se generó esa duda. De todas formas, ahora, por la manera como fue manejado, marginando a la oposición de una parte del proceso, entonces, por supuesto, que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral no han sido aceptados. Entonces, el hecho de que no escuchemos a los opinadores hablar de que hubo fraude, es que el manejo inadecuado estuvo fuera del proceso, fuera de escrutinio, fuera del proceso de votación. El sistema no estuvo implicado en la irregularidad. El esquema electrónico. Lo que pasa es que el presidente del Consejo Electoral presentó unos resultados. Sencillamente, estos son los resultados. Entonces, no puede ser así. Usted tiene que demostrarlo con resultados fehacientes que hayan cumplido con una serie de requisitos de seguridad que tiene el sistema. Por eso había sido un sistema modelo a tal extremo que la compañía Smartmatic terminó instalando su sede por el prestigio que tenía en Londres. Y en un momento se consideró la empresa cumbre del voto automatizado. De todas formas, si se quiere saber el resultado real, sencillamente hay que examinar las actas de votación, las actas. Y entonces depende ahora de la voluntad del ser humano para que se haga eso. Hay que concordarla, las actas concordadas entonces para ver cómo concuerdan con las boletas emitidas. Un porcentaje aleatorio de las boletas que deben estar en las urnas, porque es para eso. Por ejemplo, la regla, me parece que sigue estando así. Yo estuve en varias observaciones en Venezuela y en un momento fuimos a conocer a profundidad el sistema de ellos, porque había la intención de implementar aquí el voto electrónico, y conocí a profundidad el sistema de ellos. En este caso, lo más importante es que el sistema requiere, por ejemplo, en los recintos de votación, como son aquí, vamos a ver, recintos de votación. Creo que los recintos de votación son de 1 a 12. Por ejemplo, colegios o mesas electorales. Entonces, donde son entre 1 y 4 mesas, se examina, se le hace una auditoría a una de las mesas. Donde son de entre 4 y 8, se le hace auditoría a 2. Y de 8 a 12 colegios, donde es un recinto de 8 a 12, se le hace a 3. O sea, en torno a un 25% total, en ese caso. Ese colegio, usted le hace la auditoría a los resultados de ese colegio. Si ese funcionó, se presume que de alguna manera funcionaron los otros. Y estaba también lo de hacerle la auditoría en cada colegio, hacerle una auditoría a un 2%. En las elecciones, las últimas de Maduro, que fueron
cuestionada, pero fue un resultado muy pegado. Ahí también se le hizo, se examinó como un 6% aleatorio de los Pero no es lo que de los manda. Usted comprobantes. explicó que era aproximadamente un 25%. No, Donde hay 4, una. Donde hay sí, 8, pero bueno, 2. pero ya ahí se Un trata seis por ciento ahí es se mucho trata menos. ya del colegio, de cantidad o sea, De colegios. el colegio, Ya. el La cantidad de colegios. dos colegios. Entonces, en ese sentido, es fácil comprobar el resultado de esas elecciones, pero como Junta no puede proclamar ganador. En el mismo momento, en el primer boletín ya, Irreversible. sí, declara ganador en el primer boletín. Eso, por supuesto que Doctor es Olivares. inaceptable en un sistema electoral, en cualquier sistema electoral. Esa descripción a grandes rasgos que ha hecho usted sobre el sistema electoral en el momento per se, literalmente hablando de Venezuela, es interesante. Y me hace preguntarle, en el proceso nuestro, en el esquema que tenemos establecido, el sistema de votación y las dos elecciones que pasaron ahora, hace unos meses, acá en República Dominicana, la parte meramente técnica del proceso, usted, su organización, piensa que debemos estar satisfechos. ¿Fue prístino, fue pulcro, fue confiable? Sí, fueron elecciones íntegras. El mecanismo, me refiero al mecanismo claro, en sí. No, usted dice el de votación y el de escrutinio. Ya, sí. Entonces, sí. En el caso nuestro, no es automático, no es un voto electrónico. Es un voto manual, fue con voto manual, pero con un escrutinio automatizado, fundamentalmente. La parte importante del proceso de escrutinio está la transmisión de los resultados. Y el permitir que se filme también. Claro, la sumatoria del voto. En este caso, aquí se utilizó un acta electrónica. Cada nivel de elección, por ejemplo, en las presidenciales, de senadores y de diputados, generaba un acta cada uno. Es decir, que en cada colegio teníamos 3 actas con los resultados de la votación en cada colegio. Y en el nivel de diputados estaba un acta en el que se reflejaba la totalidad del voto y los votos entonces preferenciales. Es decir, ya la votación obtenida por cada candidato. En ese sentido, fue un escrutinio transparente. Ya temprano teníamos el resultado. La transmisión de las actas automatizada se producía desde el propio, lo generaba el propio proceso de escrutinio, del conteo de los votos, del procesamiento, del cómputo de los votos. Entonces, sí es un escrutinio transparente. También tenía la presencia de testigos, que eran los observadores de escrutinio. En el caso de Venezuela, en los colegios y recintos son libres de ser visitados por cualquier ciudadano. Y por supuesto la prensa. No hay obstáculo más que el de garantizar el comportamiento de quienes vayan a un colegio. No es un colegio cerrado como aquí. En el caso de ellos, va cualquiera y observa
el proceso. Pero aquí, contraproducente eso. como debería ser aquí, yo lo planteé hace muchísimos años, que se abrieran los colegios para el escrutinio y que tuvieran abierto a quien quisiera ir a verlo. Eso aquí tendrá que hacerse, en algún momento debió hacerse ya. Continúa siendo partidario de ese modelo. Claro, claro que sí. En Venezuela es así, creo que en El Salvador también, un momento. Y no hay riesgo de que se contamine con el ejercicio del proselitismo en ese momento, doctor. No, porque ya se ha votado. El colegio se abre para contar los votos. Yeah. Eso da transparencia. Entonces, antes, recuerda que una de las quejas importantes era que los partidos pequeños no tenían la seguridad de que le contaran los votos bien, o que los partidos aliados, como el delegado era del partido grande, entonces nadie defendía el voto del candidato que iba en una alianza de los partidos pequeños. Entonces, eso en su momento yo planteé y lo propuse formalmente, que se abrieran los colegios para que todo el que quisiera entrar a ver lo que estaba ocurriendo lo pudiera hacer. En Venezuela es así. Esa es una sugerencia innovadora, interesante. Ahora bien, me gustaría, doctor Olivares, quizás usted escribiría un artículo con la respuesta de esta pregunta. ¿Qué recomendaría usted para el próximo torneo electoral que se haga, que será en 2028 en República Dominicana, que se corrija por parte del organismo electoral, sobre todo el día de las elecciones? Bueno, en este proceso se implementaron muchas medidas de seguridad que afortunadamente, después de 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, con Leonel como parte de él, ahora se dieron cuenta de muchísimas cosas que ellos entendían que había que asegurar para garantizar la transparencia y la integridad del proceso. Entonces, casi todas fueron acogidas porque la decisión de nuestro partido y del compañero Luis Abinader era cogerle todo lo que planteara para que no hubiera argumento justificativo del cuestionamiento al proceso, y entonces ahí se hicieron planteamientos interesantes que probablemente nosotros lo habíamos hecho en el pasado, pero que nadie le había hecho caso. No se había sido así. ¿Y qué faltaría? ¿Qué faltaría a su modo de ver? No, cada proceso va identificando cosas que pueden mejorarse. Le voy a preguntar algo. Los procesos electorales siempre hay cosas que pueden ir perfeccionándose. Por eso es un proceso dinámico de reforma que debe siempre implementarse en materia electoral. Sin que entre en detalle, doctor, lo más conciso posible la respuesta a esto, que particularmente a mí me llamó la atención. ¿Cómo juzga usted el nivel de eficiencia que pudo tener la policía electoral en las dos elecciones? No, muy bueno. Para mí... Muy bueno, dice usted. Sí. Fue probablemente... Doctor, ¿y usted estaba aquí en el país en esas fechas? Oh, pero aquí estamos hablando de que fue un excelente desempeño. Yo le voy a preguntar a usted, que estaba aquí, ¿verdad? Sí. Que fue a votar. Y sí. Usted se enteró de que en cualquier lugar del país, en cualquier recinto, se enteró si un militar maltrató o empujó a un ciudadano. No, pero yo preferiría un poquito de exceso en determinado momento de manera aislada a hacerse de la vista gorda, quizás por incapacidad física ante una cantidad inusitada de personas, haciendo cosas que uno sabe en lo que estaban. Por ejemplo, ¿usted vio algún tumulto? Doctor, yo en una provincia del este que visité en las elecciones, le dije a dos efectivos electorales, ese grupo que está ahí, ¿qué es lo que están haciendo?
y la respuesta, usted sabe lo que ellos están haciendo y me dijeron. Digo, pero ¿y por qué ustedes no actúan? Dice, si dejamos esta puerta aquí, entonces todo ese grupo que hay afuera entra para allá adentro, como se habla, y no podemos dejar esta puerta. Entonces ellos sabían que ahí se estaban moviendo unos pesos en... Doctor, eso a mí me digo, pero esto es falta de eficiencia, ¿no? Si esto se replica a nivel nacional, los vi atados de las manos a los pobres efectivos. No, que va. Los militares hicieron un gran trabajo, tuvieron un entrenamiento que fue sumamente efectivo. El trato a los electores fue un trato altísimamente cordial, y además su control sobre el recinto también fue eficiente. Concuerdo con usted en eso, claro. El control fue eficiente. Una de las luces de esas elecciones fue la Policía Militar Electoral. Lo que ocurre es que había que justificar la derrota. No, doctor, no es por ahí. Yo cuestionando la Policía Electoral. No me refiero al comentario suyo. Eso pudo haber pasado. Porque sí, me llamó la atención y por eso y pueden ser hechos aislados. Todo el mundo sabe que en los barrios, el día de las elecciones, se mueven gentes fuera del control de los propios partidos, de todos, y que creen que pueden comprar voluntades, y eso no es tan fácil. Ese es un mito. Ese es un mito que viene de los tiempos en que los procesos electorales eran altamente fraudulentos. Pero se habla de compra de cédulas y todo pero eso. es que usted compra cédula, ¿y qué garantía usted tiene de que ese va a ser un voto efectivo? Compra de cédula no es compra de voto. Y la gente escucha, compró la cédula, ¿y qué? Usted puede ir a sacar la cédula 24 horas antes a la Junta Central Electoral y tiene 2 o 3 duplicados y lo vende. ¿Y qué garantía usted tiene de que esa persona que usted le compró la cédula no votó? La derrota está en otro lado. La razón de la derrota está en otro lado. Pero está lo otro. Usted compra un voto. Ya más allá de la cédula. Comprar cédula es el peor negocio que puede existir. ¿Por qué? Porque usted no sabe ¿por quién iba a votar si esa tuvo persona? Efectividad. Ya, muy bien. Y todavía si no tuvo efectividad porque esa persona tenía otro duplicado, usted no sabe si iba a votar por usted de todas maneras. O si iba a dañar la boleta. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un mal negocio. Ahora, en lo relativo a la compra del voto, digamos que usted le dijo, ok, tú te quedas con la cédula, te estamos dando 1,000 pesos para que tú votes. ¿Cómo usted sabe que le cumplió? Cuando es un voto secreto. Cuando al momento de usted sufragar, no hay manera de que todo el mundo no vea cualquier tipo de intento suyo de manipular la boleta. No existe la forma de que alguien la presente y alguien vea, sí, mira, votó. Es un voto secreto. Entonces, la compra del voto es un mito que sigue siendo justificado, que la gente lo intenta. Bien. Ahora, el resultado de eso... incierto. Que hace mucho eso funcionaba. Déjeme decirle, sintetizarle cómo funcionaba. Hubo un tiempo que precisamente eran muy buenos en eso, los copellanos. El COPEI de Venezuela. En Venezuela había un sistema bipartidista que estaba el COPEI de orientación social cristiana, eran aliados después del 86. El Partido Reformista estableció alianza con la Internacional Demócrata Cristiana y era aliada de los copellanos, Rafael Caldera, esas grandes figuras. Entonces estaba la Acción Democrática de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y demás.
Entonces, en ese tiempo en Venezuela se practicaba mucho tipo de fraude, como ha ocurrido desde el origen mismo de la democracia. Entonces, desde Atenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que existía algo que le llamaban la cadena, que era un mecanismo efectivo de comprar el voto. El que lo compraba perdía el primer voto porque era un elector que iba a votar, en lugar de introducir el voto, se quedaba con él, lo metía en un bolsillo, era la caseta de votación, era cerrada hasta arriba, usted no lo veía nadie, usted se metía ahí, estaba solo y podía hacer lo que usted quisiera. Ya no, porque ya lo que tenemos es una especie de podium que se ve todo lo que usted hace. Entonces, en ese tiempo, el tipo agarraba toda la boleta, la sacaba, se la entregaba a quien le compró ese voto, esa boleta, y entonces el que la compró a otro elector de ese colegio le entregaba esa boleta, el elector entraba, le pagaba la mitad de lo que le iba a pagar, el elector entraba, votaba y le traía, él se la entregaba marcada. Sí, claro, claro. Entonces el elector entraba con la boleta marcada, la introducía y le traía la de él en blanco. Entonces el tipo marcaba de nuevo en blanco y la intercambiaba por otro. Esa era la cadena. Se perdía así el primer voto. Sí, pero eso era real. Aparte de eso, es muy difícil. Eso no existe hace mucho. Ese es un mito para justificar derrota. Doctor, hay que prestarle atención a usted porque de elecciones y de procesos electorales usted tiene vastos conocimientos. Hay que prestarle atención a lo que usted dice, independientemente del color del partido que se milite. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, doctor, usted tiene informaciones que yo pienso son privilegiadas. Vamos a hablar de nombramientos para el PRM, de reforma fiscal, de reforma constitucional, en el poquito tiempo que nos queda de programa, cuando volvamos con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM.